a todos, yo soy Susana Parrello, pertenezco a la Facultad de Odontología, tengo una antigüedad de 39 años en esta casa, ejerzo mi actividad profesional asistencial. Hola, soy Daniel Cohen, antiguo profesor de la Universidad de Córdoba y más antiguo aún porque fui alumno de esta universidad, de modo que entre una cosa y la otra llevo 50 años en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy Héctor Hugo Pereira, más conocido como Hugo Pereira, más conocido como Hugo de cine, porque trabajé el año del 87 hasta ahora. Soy Otilia Custo, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, docente de la Escuela de Kinesiología de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Este es un programa pionero, obviamente, es el primer programa en la Universidad Nacional de Córdoba, pero en el contexto de las universidades nacionales solamente hay un ejemplo anterior. De modo que estamos con una iniciativa realmente novedosa para el sistema universitario, muy novedosa para nuestra universidad, pero estamos hablando obviamente de la universidad más antigua del país y recién después de 400 años la universidad está teniendo un programa donde se preocupa por la gente que se va despidiendo de la universidad. Llegó esta edad en la cual uno tiene que dejar el espacio para que los jóvenes también puedan seguir adelante, y pensé, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Qué haremos con mi vida? ¿Qué haré? Bueno, justo surgió este programa. Yo creo que nos llega la hora de disfrutar un poquito más de la vida, de verle el lado positivo a esta nueva edad en que estamos empezando a tener y verle que se pueden hacer muchas cosas, muchos talleres, muchos cursos, o sea, son nuevas oportunidades de crecimiento que tenemos y de poder disfrutar. Recuerdo una de las primeras charlas de la jefa del área de recursos humanos de la Secretaría de Planificación, cuando decía: no puede ser que se nos vaya la materia gris, que ha estado tantos años dentro de la universidad, y que ni nos enteremos, ni sepamos qué sienten, ni aprovechemos una cantidad de cosas que esa materia gris tan valiosa y que durante tantos años estuvo en la universidad se desperdicie finalmente. La gente que no se acerca, primero volvemos a partir del miedo de aquello que hay dos etapas, o tres etapas serían. Los que se quieren ir, porque están cansados, los que no se sienten identificados con la universidad, los otros que se quieren ir porque ya se cansaron de trabajar, y están los que no se quieren ir, ya sea porque lo único que le queda o por económicamente lo que le va a quedar. Y bueno, es acercarse, bienvenido sea, es acercarse a estos lugares que, bueno, se van a encontrar entre sus pares y mezclarse un poco los pares con los trabajadores, con los pares docentes. que no se anima a ir, y la verdad es que
es muy lindo animarse porque se ganan y se aprenden muchas cosas y se pasan también momentos agradables y sobre todo si son en horario de trabajo. Es más distendido, uno conoce gente de otras dependencias que tienen otras formas de trabajar, de vivir. Yo he conocido gente de arte, de psicología, de FAMAF, del Montserrat, de ciencias económicas, que nunca había tenido oportunidad de compartir con ellos este tipo de talleres, y eso hace de que uno amplíe un poco el conocimiento sobre la gente, sobre los compañeros también de la misma universidad. Bueno, cuando ustedes se sumen a este programa, van a conocer a la jefa del área de recursos humanos de la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una mujer que ha logrado consolidar un equipo realmente importante, con presencia de psicólogos, comunicadores sociales, abogados, contadores que van a trabajar junto a la gente que está en una etapa prejubilatoria, y un equipo realmente fantástico porque es el que va a resolver todo tipo de inquietudes, desde los temores que puede tener la gente antes de comenzar o pensando ya en una etapa de jubilado, hasta una serie de cuestiones jurídicas, legales y contables que están vinculadas con una etapa de jubilación, de futura y cercana jubilación. Yo creo que esto es lo más valioso del programa, más allá de que luego se van a sentir de repente en juegos, en situaciones de relax, o por ahí comiendo unos choripanes debajo de alguna morera de la ciudad universitaria. Digamos, esta etapa del relax es importante también, pero es muy significativo toda la información que se obtiene. Una frase dentro del programa sería animarse, esa sería, animarse a lo que se viene. Me gustaría que todos los que estén dentro de la edad que se puede uno jubilar pudieran tener el privilegio de ir a hacer estos talleres que fueron de suma utilidad, donde aprendí algunas cosas, donde me sentí muy contenida por las chicas y por todo el personal que participó, en especial Josefina, Mariana. Nos asesoraron sobre nuestro futuro, cómo podría llegar a ser, cómo hacer para retirarnos, ir entendiendo de a poco este gran cambio que va a suceder en nuestra vida en algún momento. Y lo lindo de esto es que uno no está solo, está acompañado por ellas, y eso es como que se hace más liviano y más fácil transitar este nuevo camino. El grupo se identificó mucho, lo pasamos muy bien porque también se hicieron encuentros recreativos, hicimos el picnic del Día del Estudiante, de la primavera, en la ciudad universitaria, en los jardines de la ciudad universitaria. Fue muy lindo, la verdad que el grupo se unió, interactuó, que es muy importante. La verdad que es muy lindo. Yo los espero y me encantaría que este año 2015 tengamos mucho más compañeros que se acerquen para compartir vivencias, para crecer, para aprender. Nos haría bien a todos y nos encantaría ser cada día más. Un beso a todos, nos vemos.